Pues hay 4 vías posibles de cómo intentar reformar o blindarnos frente a este hiperestado parasitario. El primer enfoque es un enfoque top-down. Tener una cierta esperanza en políticos benevolentes, en políticos que lleguen al poder con ideas liberales y que desde dentro del Estado busquen hacer la revolución liberal. Este enfoque yo creo que es un enfoque en general ingenuo y no muy viable, sobre todo si no va acompañado del segundo enfoque que voy a mencionar a continuación, que es el enfoque bottom-up de la batalla cultural, porque si la sociedad mayoritariamente no desea una reforma del Estado, va a ser muy complicado que esa reforma del Estado se produzca, al menos con la contundencia que hemos visto en que debería producirse. Pensad que muchas de las reformas son reformas de largo plazo, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana y una vez hecho ya no sea reversible, no. Desarmar el sistema público de pensiones, si se hace, costará mínimo 2 generaciones. Entonces, si la sociedad no quiere ir en esa dirección, va a ser muy complicado que en algún momento no llegue otro al poder y revierta lo que la sociedad en su mayoría no quiere hacer. La privatización del sistema de pensiones de Chile, que la inició el régimen de Pinochet en el año 81, se completó hace un par de años, en el año 21 o 22. Ahí fue cuando se terminó de liquidar el antiguo sistema público. Por tanto, claro, y ya están queriendo volver al régimen anterior, muchos de ellos. Entonces, no es algo... Y eso que Chile tenía un perfil demográfico en ese momento envidiable para hacer la transición. Es decir, tenía una población joven muy grande, una población envejecida muy estrecha y, por tanto, era más factible hacer la transición. Entonces, si en Chile la transición la hizo un régimen militar, o la inició al menos un régimen militar, con un perfil demográfico muy favorable y han tardado 40 años, imagina lo que puede ser para el resto del mundo. Y si el resto del mundo no quiere eso, pues obviamente, por mucho que consigamos infiltrar a un político liberal con ropajes socialdemócratas para que no genere animadversión, eso no va a funcionar. O tiene una probabilidad muy baja de funcionar. Aparte de que luego la política genera su propia dinámica corruptora, como ya bien indicó Lord Acton, de que el poder corrompe. Es decir, salvo que uno sea una especie de casi kamikaze o mártir que va a sacrificarse por las ideas y por ampliar la libertad de sus conciudadanos, lo lógico es que si uno quiere llegar al poder, porque le llama al poder, porque le gusta mandar, porque le gusta organizar, pues va a tender a adaptarse a lo que tenga que hacer para seguir en el poder y para ampliar ese poder. Y si lo que tiene que hacer es pisotear a los demás, engañar a los demás y corromper las ideas que supuestamente tenía cuando llegó al poder, pues lo hará. Entre otras cosas porque la competición política lleva a que si no lo haces tú, el que lo haga te va a tender a desbancar y, por tanto, los políticos, digamos, honestos si es que existen, sacrificados si es que existen, con convicciones si es que existen, esos políticos, aunque existan, desaparecen de la vida pública porque son desplazados por los que no son así. Porque en la lucha por el poder, unos luchan con las 2 manos atadas y los otros luchan con las manos desatadas y, por tanto, hay un proceso de selección adversa. Los peores llegan al poder, que esto ya lo escribió Hayek en Camino de servidumbre. Luego, una segunda posibilidad es el enfoque bottom-up, que es el de la batalla cultural, que es el de ir dando la batalla de las ideas, gota malaya, que vaya calando poco a poco en sociedad, pues eso, abrir mentes, despertar conciencias y que cada vez haya más gente que reclame esto. No es un camino especialmente prometedor, eso hay que tenerlo claro. Salvo que haya, aquí casi me pongo en tono marxista, pero salvo que haya condiciones materiales objetivas que faciliten o que favorezcan que
que esas ideas prendan masivamente, es muy complicado que en un statu quo en el que la gente suele ser conservadora, es decir, si más o menos yo vivo bien así y me he acostumbrado a vivir así, ¿para qué voy a cambiar radicalmente? Salvo que haya un deterioro muy grande del statu quo, es muy complicado que la batalla cultural se dé una victoria generalizada y provoque una reversión de las instituciones sociales existentes. En Argentina, por ejemplo, parece que está pasando, pero porque llevan 40 años tocando fondo continuamente, la gente se ha hartado de un modelo que además era visiblemente deficiente, y lo más visible era la hiperinflación en la que estaban recurrentemente metidos, y claro, si ahí articulas un mensaje coherente, rompedor, con ideas o socialistas, o en este caso liberales, afortunadamente, pues ahí sí tienes cierta probabilidad, no digo que sea fácil ni muchísimo menos, pero sí hay una mayor probabilidad de que esas ideas se vuelvan hegemónicas y si van funcionando, que se consoliden en un nuevo statu quo. Pero en el caso de España, hombre, yo creo que hay que dar la batalla cultural porque si no ya te comen absolutamente por todas partes. O sea, si ellos ya están todo el día con la matraca y con la propaganda y no tienen nadie enfrente que les plante cara, pues entonces ya no es solo que se consolide el statu quo, sino que este va avanzando a un ritmo cada vez más acelerado y sin ninguna contrapartida, ¿no? Pero bueno, que no, aunque yo en gran medida me dedico a esto, a dar la batalla cultural desde hace mucho tiempo, hay que ser conscientes de las limitaciones que esto tiene en un entorno como el de España. Luego, un tercer camino es directamente no aspirar a cambiar la sociedad, sino tratar de mejorar tu vida como marchándote a otro sitio. Si hay jurisdicciones variadas, ya que estamos en Andorra, pues esto creo que tiene bastante sentido, si hay jurisdicciones variadas que tengan margen para competir entre ellas, al final, si uno está muy desagusto en una sociedad, puede terminar trasladándose físicamente a otra y articular su vida en esa otra sociedad. Y esa competencia entre jurisdicciones también limita la capacidad expropiatoria o parasitaria del resto de jurisdicciones. Porque si una jurisdicción tiene impuestos muy bajos y regulaciones muy laxas, pues entonces la otra se irá descapitalizando e incluso desde la perspectiva del parásito, cuidado, porque para parasitar más tienes que permitir que el huésped crezca. Y si tú estás asfixiando y matando al huésped, o el huésped se te está yendo a otro sitio que no lo parasitan tanto, pues entonces tampoco te interesa que eso siga así. Y esto es algo que tiene efectos más potentes de lo que pueda parecer. Ya digo, en el caso quizá más cercano, o sea, el de Andorra, con las migraciones, en muchos casos silenciosas, en otras más pintorescas o más mediáticas que hemos ido conociendo y que tiene cierta repercusión social. Lo que pasa es que eso en términos fiscales, por mucho que se busque criminalizar a los que se van y demás, es irrelevante para el Estado español. Es decir, las críticas que se lanzan contra los youtubers que se marchan a Andorra es más una forma de generar sumisión fiscal ante el Estado español que una denuncia de una problemática que tenga el Estado de, oiga, me estoy quedando sin recursos porque aquí la gente se me está yendo. Ojalá fuera así, porque entonces el Estado se tendría que apretar el cinturón, pero no es así. Es, ya digo, una forma de disciplinar a los demás y decir, como se os ocurra marcharos o como se os ocurra buscar minimizar por otras vías la carga fiscal que pagáis, sois malas personas, sois malos ciudadanos, sois insolidarios con los vuestros y si sois una personalidad destacada, como queremos generar conciencia fiscal, te vamos a machacar y te vamos a expulsar del espacio público. Pero, ya digo, aunque en el caso de Andorra está bien y mejor que exista, desde luego, a que no lo haga, aunque ahí el daño que le está haciendo al Estado español creo que no es especialmente significativo, sí hay otros casos que quizá no son tan visibles a corto plazo, pero donde sí se está generando daño. Si leéis el informe Draghi, que se publicó hace 2 meses, la queja fundamental del informe Draghi es Europa se ha quedado atrás, Europa está viendo su productividad estancada durante 2 décadas porque las empresas que se empiezan a crear dentro de Europa
Cuando llega un momento de crecimiento, ya no pueden seguir creciendo por las regulaciones que las machacan y las destrozan, no pueden captar capital en Europa y se terminan yendo a Estados Unidos, donde el entorno regulatorio es algo más favorable, donde la captación de capitales es más sencilla y, por tanto, grandes empresas que podrían ser europeas terminan siendo estadounidenses. Bueno, eso es un voto con los pies, es un voto empresarial con los pies. Y es un reconocimiento desde la propia oligarquía estatal de que ese voto con los pies les está dañando, de que nuestras sociedades se han quedado estancadas. Y es un llamamiento a replantearse algo, lo que han venido haciendo durante los últimos 20 años, de machacar internamente a sus ciudadanos. Y aquí estamos hablando de migración entre dos bloques económicos, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Imaginad si tuviésemos muchísimas más jurisdicciones en competencia como lo que tradicionalmente teníamos en Europa. No voy a entrar aquí a temas históricos, pero una de las tesis con más peso de por qué Europa floreció a partir del siglo XVI o del siglo XVII hasta la Revolución Industrial y por qué Oriente se estancó, al menos hasta muy recientemente, es justamente porque Europa estaba mucho más fragmentada políticamente y al estar mucho más fragmentada políticamente, al ser un conjunto de ciudades-estado, de microestados, de reinos pequeños, de principados, de nuevo bastante apropiado el caso de Andorra, había mucha más competencia entre ellos, la capacidad de restringir, de limitar, de censurar las ideas que se fraguaban dentro de un territorio era mucho menor, si te machacaban en un lado te ibas al otro, y eso permitió pues, ese florecimiento intelectual que dio lugar posteriormente a la Revolución Industrial, algo que no pudo suceder en otros estados como el chino, que eran mucho más centralizados, unificados y por tanto donde la burocracia tenía en principio un poder mayor. Bueno, el voto con los pies es muy poderoso y por eso